el uso de teléfonos inteligentes sigue creciendo en el mercado. En los países avanzados, casi la totalidad de los usuarios cuentan con este tipo de dispositivos, en tanto que en las economías emergentes, si bien todavía hay una brecha importante, los smartphones van ganando terreno. Corea del Sur, donde el 95% de los adultos cuentan con un teléfono inteligente, lidera el ranking elaborado por el Centro de Investigación Pew. El segundo lugar es para Israel con el 88% y en tercer puesto queda Holanda con 87%. Completan el top 10 Suecia, 86%, Australia, 81%, Estados Unidos, 81%, España, 80%, Alemania, 78%, Reino Unido, 76% y Francia, 75%. Argentina, con un 68%, está en el puesto número 12, justo después de Italia, 71%, y antes de Japón, donde el 66% de los usuarios adultos analizados tiene un smartphone y el 26% cuenta con un móvil sin conexión a Internet. El promedio arroja que de los 18 países desarrollados analizados, 3 de cada 4 adultos usan smartphones, el 17% usa otro tipo de celular y un 6% no cuenta con ningún tipo de móvil. Dentro de las economías emergentes, el promedio es de 45%, 33% y 17% respectivamente, aunque al analizar cada caso en particular los números varían bastante. En Sudáfrica, la adopción de móviles inteligentes es del 60%, en tanto que en India, la región estudiada donde la penetración es más baja, los smartphones apenas llegan al 24%, y 4 de cada 10 usan móviles sin conexión. En todos los países analizados, se vio que el uso de teléfonos inteligentes es mayor entre los jóvenes, los que tienen los niveles de educación más altos y los que cuentan con ingresos más altos. En el caso de los adultos mayores, se puede ver que incrementó significativamente la adopción de smartphones en los últimos 3 años. En Israel, por ejemplo, la penetración de este tipo de dispositivos en personas mayores de 50 años pasó de un 50% en 2015 a un 80% en 2018. En Estados Unidos, por su parte, el salto fue de 53% a 67% y en Argentina, del 20% al 42%. Sin embargo, en la mayoría de las economías emergentes, la brecha etaria en este sentido viene incrementando en los últimos años. Si bien cada vez hay más adultos mayores con smartphones, el nivel de adopción no ha sido tan acelerado como en el caso de los más jóvenes. En Filipinas, la brecha entre los menores de 35 y los mayores de 50 es de 47 puntos, en tanto que en 2015, la diferencia era de 23 puntos. El uso de Internet y las redes sociales. El nivel de educación también incide en el uso que se hace de la tecnología.
Según el estudio, el 90% de los usuarios en las economías desarrolladas utiliza Internet, en tanto que en los países emergentes solo 6 de cada 10 usuarios recurre a la web para buscar información. El informe se basa en una encuesta a 30.133 personas en 27 países, realizada entre el 14 de mayo y el 12 de agosto de 2018. En el estudio se dividieron los países en emergentes y avanzados o desarrollados. Para hacer esta división se tuvieron en cuenta criterios como el PBI general, per cápita y otras clasificaciones del Banco Mundial. Dentro del grupo de los 18 países emergentes analizados en este informe están Corea del Norte, Israel, Holanda, Suecia, Australia, Estados Unidos, España, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Argentina, Japón, Canadá, Hungría, Polonia, Rusia y Grecia. Y dentro de las economías emergentes figuran 9 países: Sudáfrica, Brasil, Filipinas, México, Túnez, Indonesia, Kenia, Nigeria e India. Más sobre este tema. El ranking de los países con mayor velocidad de conexión a Internet. 6 claves para elegir un buen smartphone sin gastar de más, un modelo retro y otras novedades. Así son los celulares que llegan en 2019.